Inicio grabación. Buenas tardes a esta cremallera de lunes del 25 de abril de 2022, que se emite a las 8 o 9 aproximadamente, eso dependerá un poco de las redes, y cuyo título es I+D+I en el teatro, perspectiva y experiencia del uso de las tecnologías de la comunicación en el hecho teatral. Soy Rafael García Guzmán, director dramaturgo y docente, miembro del colectivo de creadores y creadoras escénicos Corredor Mediterráneo y encargado de moderar esta charla, cuyos invitados pues paso a continuación a presentar. En primer lugar, tenemos a José Antonio Sedeño López, que es docente, investigador y crítico teatral. Es uno de los principales responsables de la formación de los nuevos directores y directoras de teatro en Andalucía. Ha tutorizado 51 estrenos de los proyectos fin de carrera del alumnado de la especialidad de dirección escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y actualmente es uno de los portavoces de la plataforma para la creación de un centro de creación e investigación escénica y audiovisual en el antiguo convento de la Trinidad, en Málaga. Seguimos con Antonio Ramón Gázquez, que es dramaturgo, investigador y docente. Es doctor por la Universidad de Gante en creación crítica y reflexión teatral, máster en investigación en artes visuales por la Universidad de Barcelona, Girona y Granada, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y actualmente imparte dramaturgia en la SAT de Málaga y es miembro de la compañía Gázquez Alcaraz. Y termino esta ronda de presentaciones con Rodrigo de la Calva, actor y productor. Es un actor madrileño, afincado en Málaga, cuya trayectoria transcurre por televisión, cortometraje y sobre todo teatro. Comienza su formación en la Escuela Cristina Rota para continuarla luego junto a profesionales como Darío Facal, Chevi Muradaí o Jorge Eines, entre otros. Y actualmente es miembro de la compañía Stroke 114. Bueno, antes de entrar en esta charla, vamos a introducir a los espectadores en el contexto en el que se va a desarrollar. Aunque existen experiencias previas en el uso de las tecnologías de la comunicación en el teatro, la COVID-19 ha supuesto un detonante en su uso. Estas tecnologías permiten seguir llevando la experiencia teatral al espectador a costa de alterar el convivio tradicional. Es decir, sin necesidad de compartir un mismo espacio-tiempo o unidad de acción en la representación, entendida esta última como una relación estable e igualitaria para actores y espectadores, sin embargo, existen experiencias previas a la COVID-19 en el uso de dichas tecnologías. Y en el presente, el teatro está retomando la presencialidad conforme se reducen los protocolos sanitarios. Es difícil vaticinar cuál será el comportamiento de la actual pandemia, si será un episodio singular o cíclico, si volverán a cerrarse los teatros. Lo que sí parece más fácil de prever es la cada vez mayor interacción del teatro con las nuevas tecnologías de la comunicación. En este sentido, ¿en qué medida afectarán el hecho teatral? ¿Será el convivio la fórmula tradicional dominante o se abrirán paso otras propuestas que planteen alteraciones del espacio, el tiempo o la unidad de acción? Y ya con esta presentación del tema de la charla voy a dirigir la primera pregunta, cuyo turno comienza con José Antonio Sedeño. Y la pregunta es posible otro teatro para el siglo XXI? Hola, buenos días. Muchas gracias, Rafa, por organizar esta actividad que me parece tan necesaria como interesante. Gracias, Ñofo, gracias, Rodrigo, por compartir este ratito, ¿no? Tan agradable, que puede ser tan agradable. Bueno, la pregunta para mí cae por su peso, ¿no? Es decir, yo pienso que tenemos la necesidad de reinventar periódicamente el teatro y han sucedido el suficiente número de cosas en este siglo como para que nos veamos en la necesidad de volver a reformularnos de las perspectivas que sean necesarias. Hemos sufrido crisis, pandemia, ahora mismo estamos inmersos en una guerra que no sabemos qué escala puede tener, y al mismo tiempo hay una serie de cambios tecnológicos, hay una serie de cambios que tienen que ver con
con la manera en que gestionamos la información, en la manera en que manipulamos el conocimiento, y si mezclamos todas esas variables, nos vemos en la necesidad de decir, bueno, pues tenemos que cambiar, tenemos que buscar exactamente qué queremos decir y cómo queremos decirlo. Si el teatro ha cumplido de alguna manera la función de representar la condición humana sobre el escenario, si cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos, tenemos que cambiar la manera de representarlo. Entonces estamos en ese punto. Yo pienso que estamos en un punto crucial, porque además la interacción con las máquinas, la manera de relacionarnos con ellos, yo pienso que los límites de lo que es o no es humano, o que es o puede ser humano, están ahora mismo en suspenso. Y vamos a ver, los que puedan verlo, ¿no? Pues yo soy muy mayor, a lo largo de este siglo, pues muchos cambios. Y supongo que el teatro tendrá que dar respuesta a esos cambios, ¿no? Como lo ha hecho siempre. Realmente el teatro se ha estado reinventando desde siempre. Muchas veces el problema está en que confundimos el teatro y quizás la palabra teatro se nos quede corta. Habría que hablar de artes escénicas, ¿no? Lo que pasa es que la costumbre, ¿no? Estamos todavía en el paradigma del lenguaje de usar la palabra teatro, ¿no? Pero cambiar la palabra teatro por artes escénicas, yo pienso que de alguna manera las artes escénicas han estado siempre en un proceso de transformación permanente, asociado obviamente a los cambios tecnológicos. Siempre han usado los recursos que han estado a su mano, siempre. ¿No? Muchas veces es más por nostalgia de lo que el teatro fue, que no nos atrevemos a utilizar determinados recursos sobre el escenario. Pero lo que yo pienso que es más importante es que ha ido pareja, de alguna manera, a la visión que el hombre tenía de sí mismo, ¿no? Entonces, es esa la razón de que cambie. No cambia por moda, o no cambia simplemente por caprichos estéticos o por decisiones arbitrarias individuales. Cambia por la pura necesidad de vernos sobre el escenario de la manera en que nos sentimos en ese momento. Y eso tiene que ver con el marco histórico, con el marco social, con una serie de factores que están ahí y que están generando, o están interfiriendo, modificando la manera en que un creador crea su poética, ¿no? En un momento determinado. No sé si esto es todo lo que esperáis de esta respuesta, o la extiendo, o la desarrollo. Yo creo Estoy que abriendo el sí, coloquio, no que sé si es sientas mucho. cátedra, José. No pretendo sentar cátedra. Quiero decir de alguna manera que esta es mi manera de verlo, después de 10 años de experiencia. No pretendo ser dogmático y estoy absolutamente abierto a cualquier tipo de discrepancia, a otro punto de vista que podáis tener, porque mi experiencia es mi experiencia y la vuestra es obviamente la vuestra, ¿no? Hablo sobre todo como docente, como profesor de dirección escénica, como persona que ha amparado determinados proyectos, con una determinada memoria como espectador de las cosas que yo he visto y que me han marcado, ¿no? Pero son mis referentes, cada persona va construyendo su referente en el ámbito artístico, ¿no? No pretendo sentar cátedra, de verdad que no. Bueno, en cualquier caso son unas palabras que denotan sabiduría y experiencia del hecho teatral. Gracias, José, por tu visión. No sé si alguno de los intervinientes tiene algo que añadir a esta primera cuestión. Bueno, yo, bueno, aparte de suscribir, lógicamente, como dice, bueno, hola a todos, que no he dicho nada. Pues, gracias por estar aquí, por compartir el ratito y por montar que como decía José Antonio, este tipo de encuentros que son tan necesarios y cada vez más, ¿no? Bueno, suscribo prácticamente 100% lo que dice José Antonio. Yo creo que es una necesidad que el teatro avance con el signo de los tiempos, y el signo de los tiempos es la tecnología. Y yo no digo a lo mejor que todo el teatro tenga que ir en esa dirección, ¿no? También hay muchas compañías, hay muchos profesionales o creadores que van a seguir montando teatro al uso. A mí también me parece que es una cosa que está bien, ¿no? Que no olvidemos de dónde venimos. O sea, no pienso que todos tengamos que hacerlo, pero sí pienso que en general cualquier creador tiene que vivir como se vive en su tiempo, ¿no? Y sería un atraso desde mi punto de vista como obviarlo, ¿no? Otra cosa es cómo enfrentemos eso, ¿no? Cómo consigamos hacerle llegar al espectador eso que muchas veces yo lo que me voy encontrando es que el empezar a trabajar con otro tipo de tecnología dentro del teatro
hay un público de teatro puro y duro que no le interesa en absoluto, ¿no? Estamos como, yo siento a veces que nos vamos alejando un poco de una parte del público y sin embargo vamos abrazando a otros públicos que antes no se acercarían jamás al teatro y sin embargo ahora hay un efecto llamada por el uso de algunas tecnologías que les abren bueno, pues una ventana o una puerta a algo que ni siquiera se plantearían antes, ¿no? Esto simplemente como experiencia o como algo que detecto últimamente con el público que va a ver nuestras propuestas, ¿no? Cosa que me parece bastante interesante como por lo menos para reflexionar y para saber, porque siempre en el teatro estamos pendientes del público, que al final sin ellos nosotros no somos nada, ¿no? Entonces, bueno, por decir, era esto un poco lo que quería aportar por sumar algo más a lo que había dicho José Antonio. Vale, pues ¿hablo yo también, Rafa, o no? Claro, Pues, estamos aquí para eso. Vale. Vale, pues venga, yo voy a decir lo que opino. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho José Antonio, muy de acuerdo. Pienso que si las tecnologías de la comunicación y la información han de alguna manera alterado la percepción del espacio-tiempo que tenemos sobre la realidad, de alguna manera, y entendemos también que el teatro, como decía Calderón, es como, ¿no?, el teatro mundi, ¿no?, un espacio donde se representa el mundo, y si ese espacio-tiempo en la actualidad está alterado por las tecnologías, obviamente el convivio teatral también está, no en crisis, pero se tiene que replantear, porque eso es análogo. Entonces yo creo que lo que se presenta en un momento, o está pasando, es un momento precioso para los creadores, las creadoras, de ver las formas en las que el teatro o las artes escénicas, yo también estoy muy de acuerdo con esto que ha dicho José Antonio, de las artes escénicas van a representar o a objetivar o a dar forma poética, artística a esta nueva manera que tenemos de estar en el mundo. Y claro, esa relación generacional, ¿no?, que yo como también de profe lo veo muy claro, ¿no?, cómo viven el espacio-tiempo, las tareas, el multitasking, esta cosa ¿no?, de trabajar en diferentes planos y a la vez en el mismo espacio, pero ese don de la ubicuidad que tiene esta generación, si eso le está afectando a sus vidas, de alguna manera tiene que afectar al teatro y reclaman que afecte al teatro, por lo menos los estudiantes. Esto es lo que yo opino. Muy bien, pues todas unas opiniones, la verdad es que muy interesantes. Vamos a seguir avanzando, abriendo este melón de las nuevas tecnologías y las artes escénicas. Bien, la siguiente cuestión, si Antonio no tiene ningún reparo, te lo voy a dirigir a ti, y sería ¿qué medios, lenguajes, espacios y relaciones con el público pueden emplearse? Vale, pues por parte, ¿vale? Yo creo que una al hilo de lo que decía también José Antonio, ¿no?, de la relación entre el hombre y la máquina, esta idea de cyborg que ya explicaba Donna Haraway, o ahora mucho más desarrollado con la filosofía del transhumanismo, yo creo que una de las maneras en las que, o de los medios en los que se puede producir la arte escénica en sintonía con la revolución tecnológica es el uso de la interfaz. Esto yo creo que como que lo tenemos un poco más o menos claro, ¿no? Rodrigo, yo no pude ver la obra que hicieron porque estaba en Italia de realidad virtual, pero he podido ver otra en el Canal Connect, que es un festival que hace los teatros del canal, que lleva ya 2 ediciones y sí que he tenido este tipo de experiencia. Entonces yo creo que la interfaz es uno de los canales, de los medios en los que se puede desarrollar este tipo de teatro. Luego, lenguajes, pues he hecho una pequeña listilla así como que existe el hiperdrama, ¿no?, que está íntimamente relacionado con el hipertexto, que es pues, esta nueva literatura que es generada a través de hipervínculos, la ciberforman, como es la relación entre el cuerpo y el ciberespacio, el art game y los videojuegos, la realidad virtual, la transmedialidad, ¿no?, la expansión del mundo teatral mucho más allá de la escena, o el teatro online, que no digo el teatro online en diferido, sino digo el teatro online en vivo, ¿no? Bueno, algunas de las poéticas de lenguajes que yo ahora mismo cuando he hecho una listilla. Y luego, en cuanto a la relación espacio y relación con el público, esta es la que más a mí me interesa.
Yo creo que, claro, la cuestión es, ¿existe el teatro sin la compresencia física de los cuerpos? En mi opinión, sí, sí que existe. Sí que existe ese teatro. Ya hay fenomenólogos que han debatido sobre la intersubjetividad de los cuerpos encarnados en relación a las tecnologías de la comunicación. Y si esto lo han defendido a ellos, fenomenólogos como Vignemont, Smith o incluso mucho antes y de manera intuitiva, Merleau-Ponty, pues obviamente sí que tiene que existir ese teatro online de los cuerpos mediados, de los cuerpos a distancia o telemáticamente unidos. Y algunas de sus características, que yo escribí un artículo, que bueno, aquí, si alguna vez a alguien le interesa, pues luego que me lo pida, yo se lo mando encantado. Algunas de las características para que se dé este convivio, yo pienso que son la inmersión, la interacción, la interpelación y la individualidad. O sea, como características sine qua non, el teatro no puede darse. O sea, quiero decir, si no se da la presencia física de los cuerpos, ¿qué se tiene que dar? Pues yo creo que la inmersión, la interacción, la interpelación y la individualidad para que esto ocurra. Pero no sé, estas son mis reflexiones que yo he estado pensando, pero quizá otros compañeros tienen otras. Bueno, yo antes de que intervenga, para que no se quede ahí el ofrecimiento, sí que me interesa muchísimo ese artículo, creo que ya me lo comentaste, y seguro que me va a venir también fantástico, ya por motivos propios, como en mi caso, en el proceso de mi tesis doctoral. En cualquier caso, son muchos campos que encierra esta cuestión que te he dirigido y que agradezco que hayas hecho esa clasificación, que solo entrar en cada una de las posibles dramaturgias, por ejemplo, que has citado, ya da para sucesivos encuentros, ¿no? No sé si Rodrigo o José Antonio quieren aportar algo al hilo de esta cuestión. Sí, bueno, yo también la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice Ramón, por supuesto, ¿no? Lógicamente. Yo creo que iba a decir infinitos, no sé si son infinitos, porque igual es una palabra eso, los medios y tal, pero sí creo que están, o sea, que son constantes, o sea, que van apareciendo, ¿no? Por centrarme en algo la última experiencia que nosotros hemos hecho, que es The Black Stage, que son actores, espacios inmersivos y realidad aumentada, pues ese es uno de los medios, ¿no? Otro que se me ocurre, y es por sumar un poco, por no hablar un poco de lo que ya ha dicho Ramón, por ejemplo, son los chalecos ápticos, ¿no? Que es una tecnología que está ahí, que a mí me parece determinante para todo este tipo de propuestas inmersivas experienciales, donde con un chaleco de esos, guantes ápticos, pues el espectador participante, llamémoslo como queráis, porque para mí es un poco lo mismo, pues puede sentir en su cuerpo el impacto de una bala, de la lluvia, de lo que sea, ¿no? Entonces me parece que esto solamente acaba de empezar, ¿no? Y que por fortuna pues hay infinidad, por no entrar en cosas transmediáticas, que son, bueno, parece que ya está un poquito más trabajado, parece que está un poco que también son prácticamente infinitas, ¿no? Desde mi punto de vista, siempre nuestra y mi obsesión es el espectador. Es que la experiencia del espectador, del público, del participante, sea lo más poderosa y lo más potente y verosímil posible. Entonces, desde ese sitio creo que nosotros tenemos que explotar todas esas opciones de las que estamos hablando, ¿no? que son innumerables y que bueno, que están ahí al servicio de eso, ¿no? Que bueno, ya hablaremos más adelante, me parece, de las dificultades que luego tiene poner en pie todos estos medios nuevos, lenguajes, espacios y demás, pero que creo que son necesarios para llegar al público, que al final siempre es nuestro objetivo final. Yo quería añadir un par de cositas a lo que habéis planteado, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo, Ñofo, que has hecho un magnífico descripción y me sumo a la petición de tu artículo porque me declaro ignorante de algunas de las cosas que tú has citado y me interesa seguir ahí, ¿no? Aunque no pertenezcan a mi formación más directa. Yo creo también, y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que existe un cierto prejuicio respecto al uso de las tecnologías. Me refiero quizá a la parte más tradicional del teatro. Y muchas veces se olvida de que el teatro en toda su época ha usado la tecnología más puntera que tenía en su mano para poner en pie un espectáculo. Que la nostalgia de la madera y de la cuerda que nos viene muchas veces y el rechazo a cualquier tecnología digital sobre el escenario no deja de ser un prejuicio.
por parte de los creadores respecto al proceso de creación. El catálogo que se abre es inmenso, no sabemos por dónde pueden tirar las cosas, pero yo pienso que lo más importante de todo, en un momento determinado, es lo que nos permite, los territorios que nos permiten explorar esos recursos. Es decir, ahora mismo, a la medida que habilitamos un recurso, empiezan a aparecer, empezamos a descubrir o podemos descubrir cosas que no sabíamos que estaban ahí. Y esto que quizás sea lo más sugerente de esa aventura. O sea, no se está haciendo simplemente por hacer las cosas interesantes. Yo recuerdo cuando yo estudié dirección en Londres, esto ya fue en la prehistoria de los 80, que había un musical que se llamaba Time y utilizaba una proyección oleográfica sobre el escenario para el dios Crono, que lo representaba era Lauren Oliver, uno de los actores ingleses de máximo prestigio. De pronto aparecía sobre el escenario como una proyección y hablaba al resto de los actores. Pues bien, se dio la circunstancia de que ese actor murió antes de que el espectáculo se estrenase. Y de pronto el público se veía confrontado con la imagen de ese actor como Dios sobre el escenario cuando ya sabía que físicamente no existía. Aunque ese no fuera el propósito de ese recurso, ¿no? Ni ese fuese la intención del musical en sí, eso sucedió porque de alguna manera tú habías hecho presente el trabajo del actor en ese momento sobre el escenario, con un recurso que hasta ese momento jamás se había utilizado en un escenario inglés, ¿no? Era una absoluta novedad para ellos como herramienta, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece, que es una aventura absolutamente apasionante y que, bueno, yo si tuviese 20 años ahora me volvería loco acumulando recursos y haciendo experiencias de este tipo, porque creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Necesitamos invadir, ocupar ese territorio. Muy bien, José, pues si quieres un poquito más de bibliografía, si estás interesado, también te recomiendo a un autor que es Zapata, ¿vale? Que tiene estudios sobre medios y formatos. Muy interesante, ha hecho una gran recopilación. Bueno, pues Rodrigo, tú ya apuntabas que evidentemente el siguiente paso a esta tema en el que estamos, y evidentemente estamos hablando de todos esos recursos, de todas esas posibilidades, pero claro, no todo el monte es orégano, ¿no? Como se suele decir, ¿no? También existen otros retos, ¿no? que alcanzar. Y en ese sentido, Rodrigo, ¿qué nuevos retos artísticos piensas que plantea a los profesionales? Porque claro, requiere también interaccionar con esos medios, con esos formatos, con esas herramientas, y a muchos niveles, pero primordialmente, como comentaba José con el ejemplo de Cronos, ¿no? También con el arte del actor, ¿no? Y quizás ahí pues, tú nos puedas, digamos, explicar un poco más sobre el asunto. Bueno, para mí el reto de todo esto, básicamente para el creador, los creadores, las creadoras, los artistas, es, bueno, pues es llegar al público, ¿no? No siempre es llegar al público de verdad, es hacer que la experiencia o que tu montaje o proyecto sea una cosa que sea fascinante para esa persona que se ha sentado y ha pagado una entrada o ha ido a ver tu espectáculo y demás, ¿no? Y salga, pues bueno, como que ha vivido una experiencia que lo ha transformado, ¿no? Eso es un reto, porque yo creo que es realmente complicado. A mí me parece incluso que con el hecho teatral básico, vamos a llamarlo como sin tecnología, a mí por lo menos cada vez como espectador me cuesta más, ¿no? Hay algo que a mí me obsesiona, es como cómo se representa el teatro donde no hay una atmósfera sonora, como se intenta representar la vida, pero faltan unos elementos como no huele a nada. Tú entras en un teatro y no huele a nada, no suena a nada, hay un silencio, hay una convención que a mí cada vez me interesa menos, ¿no? Entonces, todo este tipo de nuevas propuestas teatrales, con espacios inmersivos, donde me parece que es mucho más verosímil la propuesta, pero el reto es que luego tenemos que hacer que eso realmente sea verdad, que no se nos quede en un overpromise, que no se nos quede en mira todo esto que vamos a hacer, que vamos a mezclar 526.000 cosas, pero luego la gente pues no consiga empatizar, conectar, emocionarse con la historia y demás, ¿no? Y eso es un tema que es muy, muy complicado y que obviamente está pasando, y a cualquiera que se esté dedicando a esto,
si tiene un mínimo de honestidad, te dirá que yo creo que ahora mismo es el reto más potente es hacer que eso sea verosímil y que tenga verdad, ¿no? Nosotros en esta última cosa, en este último proyecto que hemos hecho, como decía antes, me han devuelto la esperanza. Me ha devuelto la esperanza una cosa, porque claro, nosotros metemos tecnología, pero nuestro fuerte, lógicamente, es el teatro, la interpretación, son los actores y demás, ¿no? Y entonces la gente pues, ha quedado muy contenta con todo, pero en particular ha quedado muy contenta con el trabajo de los actores, ¿no? Entonces, yo era así como diciendo, joder, de puta madre, tío, o sea, es como todavía hay esperanza, ¿no? Porque al final hay algo que a mí me encanta la tecnología y de los espacios inmersivos y de todos los contenidos transmedia y todo lo que enriquezca la historia, pero hay algo que si ese actor no está ahí, ¿no? Para hacerle conmoverse a otra persona, me parece que la tecnología solamente enriquece y ayuda, pero necesitamos el alma de las personas. Entonces, bueno, ese es el reto que yo veo y el que yo tengo por delante. Bien. Pues, José, yo te voy a hacer una subpregunta al hilo de esto, sobre estos retos, porque claro, hablamos de nuevas tecnologías como si estuviesen ahí al alcance de todo el mundo o el conocimiento sobre ella ya viene dado, pero no es así. Es necesario digamos, un cierto aprendizaje. En ese sentido, desde tu punto de vista como docente, ¿qué crees que es necesario para los profesionales para que puedan acercarse a este mundo? Obviamente, para los profesionales y para los directores en proceso de formación sería más que necesario estar muy en contacto con los recursos que se pueden utilizar. Yo puedo poner un ejemplo un poco o aparentemente sencillo, pero que realmente fue un reto para nosotros. En el montaje de Valeria y los pájaros, que fue una práctica de cuarto, era un monólogo que desarrollaba una actriz, era un texto de Sinisterra, que por cierto Sinisterra no estaba demasiado contento con la manera en que había salido, ¿no? Cuando se estrenó en su momento, y bueno, una alumna de dirección se propuso montarlo en la escuela con los recursos de la escuela. Entonces lo primero que hicimos fue, lo que yo le planteé es que la única forma de que aquello quedase orgánico y funcionase a nivel actoral es que la actriz tuviese el control absoluto del espectáculo, y en especial de las interacciones verbales. Es decir, si ella tiene que mantener un diálogo con seres imaginarios, porque está hablando con fantasmas continuamente, es la única persona real sobre el escenario, ella tenía que decidir cuándo y cómo se iba a producir esa interacción. No podía estar a la espera de que el técnico le diese el botoncito, porque nunca superaría una fase mecánica, porque un actor no se siente igual en cada representación, porque eso depende del instante y del momento, por muy medido que esté, que puede estar muy medido. Entonces, solucionar eso fue habilitar un recurso tecnológico. Tuvimos la suerte de dar con algunos ingenieros en paro que estaban por allí, que quisieron colaborar desinteresadamente con el proyecto, y a través de una programación en Arduino, pues en un momento fijaron sensores al escenario que la actriz a través de la acción iba tocando para provocar eso. Vimos que no era suficiente y dimos un paso más y colocamos los sensores sobre el cuerpo de la actriz, con lo cual ella tenía libertad absoluta para moverse, para gestionar su gestualidad y provocar las interacciones. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno, a Sinisterra le encantó. Entonces, para mí es un ejemplo de cómo la tecnología se pone al servicio de dar más poder y más presencia al actor, no convertirlo en un muñequito dentro de la representación. Entiendo que ese es el camino. No significa que los recursos no puedan tener importancia por sí mismos, puedan contribuir a contar su parte de la historia. Pero yo entiendo que la parte más caliente del problema de la relación con las tecnologías, la parte crítica, es hasta qué punto borramos la presencia humana. Yo recuerdo un espectáculo que puse en plena pandemia a mis alumnos, creo que fue el último año o el penúltimo año que yo estaba de profesor, y que ponía muchas cosas en red, que fue el Valle, se llamaba Uncanny Valley, de Stephen Kenny, Dreamy Protocol, la compañía. De pronto lo que estaba sobre el escenario era un androide, un robot que reproducía a un ser real, que es el que había escrito el texto. Y esta persona tenía dificultades en el lenguaje para expresarse en público. Entonces entendía que su manera de vehiculizar todo lo que la experiencia que quería compartir con el público era a través del androide, ¿no? Entonces, tú estabas como espectador frente a una máquina hablando que a su vez era el vehículo de un ser humano que ya no estaba allí, que puede ser que incluso cuando el androide siguiese hablando,
el robot siguiese hablando, pues ya ni siquiera estuviese físicamente vivo, ¿no? Nos plantea una paradoja, ¿no? Hasta qué punto la tecnología dialoga con la condición humana o nos representa o en qué medida nos puede representar, ¿no? Entonces yo entiendo que de toda la historia que tenemos, obviamente lo que tú decías, Ñofo, de la copresencia del espectador, pues, es otro punto caliente. Si estoy solo viendo algo, eso sigue siendo teatro. ¿En qué medida estamos interaccionando o no con los otros a través de esos recursos que habilitamos? Pero el otro punto es hasta qué punto la presencia humana es la condición necesaria para que el teatro funcione como tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tendremos que darle muchas vueltas o tendréis que darle muchas vueltas a los creadores sobre el escenario a ver a dónde nos va llevando, ¿no? A ver hasta dónde estira, a ver cómo funciona esa dinámica, ¿no? Entonces, quizá eso me parezca lo más interesante. La tecnología ha estado siempre ahí. Es decir, sin la aparición, la luz de gas fue la que hizo posible que los telones pintados creasen una ilusión de espacio. Cuando aparece la luz eléctrica necesitamos escenografía volumétrica. O sea, de alguna manera la tecnología nos ha ido obligando a modificar el lenguaje escénico. Estos son recursos que se van sumando, aquello nos parece muy obvio, pero en su momento fueron revoluciones. Estamos en mitad de una revolución y no somos conscientes de las consecuencias que puede tener, porque tenemos muchísimos más recursos. Pero lo importante es cómo jugamos esos recursos, cómo se ponen al servicio de lo que queremos contar, ¿no? En un momento determinado. Y en este sentido, Ñofo, bueno, Ñofo porque lo conocemos, Antonio Ramón Gasque, también te voy a realizar una subpregunta al hilo de la principal, sobre los objetos artísticos de los profesionales, que me gustaría que contestase desde el punto de vista de la dramaturgia, de la creación textual. Porque claro, estamos hablando de la puesta en escena, pero no del previo. Porque aunque pueda estar, sobre todo a través de la reducción del teatro dramático, el texto ya no como elemento primordial de una puesta en escena, pero bueno, sigue siendo otro elemento sísmico más, de creación, ¿no? Escénica. Y en ese sentido, ¿qué papel juega el texto con esta erupción tecnológica? Es decir, ¿se piensa ya también desde el texto en los medios que es lo que es posible utilizar luego, posteriormente? Mira, yo he hecho una cosa, Rodrigo anteriormente, que yo creo que puede estar en el corazón, o por lo menos yo, de mi poca experiencia que llevo muy poco investigando este asunto y trabajando este asunto de manera creativa, pero creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho antes Rodrigo, que es la experiencia del público como epicentro de desembocadura, no sé, donde tenemos que ir a colocar todas las cosas. Y, para esto, cuando yo pienso en escribir o pensar espectáculos, ¿no? En relación a la palabra, pienso que la palabra está, y a ver si me consigo explicar bien, para generar un pasamano que guía al público por toda la experiencia teatral. A ver, porque si pensamos o sea, porque yo estoy pensando, o sea, no estoy pensando solamente en el teatro con tecnología, sino en la revolución dramatúrgica que genera la aparición de la tecnología. No sé si me estoy explicando, no solamente el uso de la tecnología, sino que cómo la tecnología ha afectado al propio hecho de pensar el teatro. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en que la palabra como sistema informativo, o sea, como un canal de comunicación más claro, nos posibilita ir agarrándote a ese texto para que no te pierdas sobre la historia. Vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo. En mi opinión, yo pienso que la revolución tecnológica ha generado no solamente un teatro asociativo, sino un teatro rizomático y un teatro inaprensible. Como diría Barico, un teatro o una experiencia para el público que es frustrante porque es no solamente líquida, sino que es inaprensible en su totalidad. No es fragmentaria, sino que es ubicua y localista, pero en el plano general, al final de la representación, uno tiene un sentimiento de haber entendido algo o no. Esto es lo que Barico llama experiencia. Entonces, para explicarlo mejor, como este tipo de espectáculo, como estoy diciendo, es como inconcreto, el texto sirve
para generar una aparente linealidad que le da comprensión. Esto es lo que yo pienso. Me he explicado un poco regular, pero es que me cuesta explicarlo hasta a mí. Creo que lo has explicado muy bien. ¿Sí? Sí, sí, de verdad, lo que has explicado es complicado. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado, ¿no? Las referencias que tú has dado. Y la imagen que has creado del pasamano yo creo que es muy, muy ilustrativa de lo que se quiere describir. Es una manera de dar cohesión a un todo de un material que no quiere ser cohesionado, como que se resiste a ser cohesionado, que tiende a expansionarse en otras direcciones. Y eso no es fácil, pero que refleja muy bien la sensación que tenemos como viajeros de este tiempo, del tiempo que nos ha tocado vivir, de que las cosas se nos escapan, de que se abren muchas posibilidades y no sabemos cuál puede desarrollar, de absoluta sensación de inseguridad permanente, de que el suelo se está moviendo continuamente debajo de nuestros pies, ¿no? Entonces, bueno, pues el teatro tiene que reflejar esa sensación, tiene que transmitir eso. Tiene que hacer que el espectador tenga la posibilidad de reflexionar sobre la situación en la que se encuentra ahora, ¿no? Aunque no dé soluciones, porque no las puede dar tampoco. Muy bien, seguimos con las cuestiones. En este caso, va dirigido a ti, Ramón. ¿Cuál es su potencial y qué oportunidades ofrece? Vale, yo creo que ya hemos dicho casi todas, pero bueno, a mí la que más me interesa es la que acaba de decir ahora mismo José Antonio, como intentar desvelar en una forma poética, artística, la manera de estar del mundo del ser humano que estamos viviendo ahora, o sea, como crear ese documento artístico que al final es un documento antropológico. Entonces, esto creo que esto es una potencia. O sea, que es un acontecimiento, ¿sabes? Como que es suerte. Estamos aquí ahora viviendo. Entonces, creo que esa es como la gran potencia, el que yo creo que no hay que tener miedo. Yo sé que hay muchos creadores y creadoras que durante la pandemia han defendido mucho el teatro. No sé, pues voy a decir como el artefacto burgués del teatro, sentado en el patio de butaca observando algo como teatrón, lugar donde te sientas a mirar, ¿no? Esto lo han dicho bastantes creadores y entiendo porque está en juego su pan, su comida, pero no hay que tener miedo a jugar, a perdernos, a investigar. Y el público tampoco tiene que tener miedo. Bueno, hay parte del público que no tiene miedo, estoy seguro, y hay otra que sí que está un poco más reacia, quizás, yo qué sé, dependiendo generacionalmente, pero como que esto creo que es una potencia. Luego, otra, también me parece que otra que me interesa mucho es devolver la participación al público, pero dentro de la teatralidad. O sea, como que el teatro relacional y toda esta cosa de la movida de los 90, de la participación, es muy interesante, pero nace también como una reacción a la teatralización de la política y por tanto el teatro relacional se vuelve un poco teatral o más político en su forma de hacer, pero me parece que tenemos la oportunidad de volver a estar juntos dentro de un espacio teatral. Entonces creo que esto es como, en términos hegelianos, ¿no? Por ejemplo, pues la síntesis, como una síntesis de volver a estar juntos respetando la individualidad. Y creo que esto, la revolución digital no lo puede permitir. El estar juntos pero siendo críticos y respetando las individualidades. Y por último, pues, jugar muchísimo, investigar todas las tecnologías, las poéticas, hombre. Y también una de las cosas que yo pienso que quizá cuesta más trabajo para desarrollar todas estas cosas es el dinero, que seguimos siendo súper precarios, por no decir pobres. Entonces, no, es verdad, es que somos Es pobres. verdad. Claro, y, claro, y en España, en Málaga, no sé qué, que a mí me encanta que Rodrigo pueda hacerlo, pero que no está al alcance de todo, o la chica que hizo Valeria, pero que no he encontrado, yo por lo menos no, estoy pobre. Entonces es una mierda. Bueno, yo quisiera un poco dirigir a Rodrigo también un poco hacia esta pregunta, con una subpregunta. Con tu faceta de productor y miembro de la compañía Estrella 114, sobre el potencial, la oportunidad que ofrece, eso también, si en cierta medida supone una ampliación del mercado escénico y si es también una posibilidad de ampliar a públicos no habituales del teatro. Mira, yo voy a ser completamente honesto. O sea, desde mi punto de vista, esto es un suicidio. O sea, es un suicidio, como bien estaba diciendo antes Ramón, como el que se dedica al teatro. O sea, es un suicidio económico.
¿sabes a lo que me refiero, ¿no? Es desde mi punto de vista lo más bonito que puede hacer un ser humano con su vida, que es dedicarse al arte en ese sentido y todas estas cosas tan guay que son verdad y las digo, no, lo digo sin ironía, ¿no? Como de alimentarnos el alma, de llegar a otras personas. O sea, yo lo que pasa es que ya me he alimentado el alma ya para 3 vidas. ¿Sabes qué te digo? Y entonces ahora cuando necesito poner esto en pie, porque la gente tiene que cobrar, porque la gente tenemos que vivir también de algo y tenemos que generar un poquito de pasta para poder seguir haciendo otro tipo de proyectos, me doy cuenta que es un suicidio. Que en este sentido es relativamente fácil, cuando digo relativamente, es muy relativamente. Creo que nosotros hemos tenido bastante suerte. En ese sentido, conseguir un poco de pasta para hacer estos proyectos, porque hay mucha gente que se quiere subir al carro de la medalla de wow, no me digas que estáis haciendo esto, pues yo quiero ser el marco donde lo hagáis, ¿no? Cuidado, que soy yo, ¿no? Que aquí están en Málaga haciendo esta historia, no sé. Entonces, en ese sentido es fácil como atraer, por decir, una primera atención o algo así, ¿no? Luego, una vez que eso se pone en pie y que se representa, eso, claro, eso como os digo, económicamente no tiene un retorno económico que, vamos, no llega ni al 20% de lo que tú hayas puesto ahí de dinero. Ni al 20%, ¿no? Entonces ahí es donde ya el apoyo ya empieza a decir, porque inevitablemente pues se piensa más en el retorno económico que en el arte. En el arte solamente pensamos los creadores, los artistas, los profesionales y demás. El resto piensan en las medallas, en el negocio, en la visibilidad, y ya está. Así es como yo lo vivo. Entonces nosotros vamos enganchando una cosa, haciéndola, se nos para, ahora nos tenemos que pelear la misma vida para que eso tenga una continuidad y que pueda ser un negocio, que pueda ser un negocio como el que, pues yo qué sé, como los proyectos, como una obra de teatro en gira o lo que sea, que tú puedas tener eso en algún sitio, y ahí ya es más complicado, porque la inversión pública se quita de en medio y la inversión privada no ve el negocio. No es tanto negocio como para que alguien ponga el dinero que tiene que poner para que eso tenga una continuidad. Entonces, o por lo menos en nuestro caso, o en la mayoría de los casos que yo conozco. Entonces, ¿dónde se queda? Pues se queda ahí, en un sitio, pues que, bueno, pues que os voy a contar a vosotros que vosotros no sepáis, que os dedicáis a esto, y también pues en un sitio en el que uno tiene que hacer otras cuantas cosas para poder seguir manteniendo estos proyectos, viviendo, pidiendo subvenciones, haciendo 26 trabajos distintos. Pero bueno, no sé si me estoy ya desviando un poquito del tema. Sí, pero bueno, esta es casi la siguiente cuestión, que era la de qué dificultad de Internet externas conlleva, pero no pasa nada porque la puedes unir. Sí, o sea, internas y externas, desde mi punto de vista, o sea, económicamente es como lo que os he contado, ¿no? Luego, las dificultades internas, sobre todo que esto conlleva, es que hay mucho de experimentación. Hay mucho que es súper bonito porque estamos entrando a ello y ahora yo me compro unas gafas de realidad aumentada y hago unos contenidos, pero los tengo que probar. Nunca antes lo he hecho, nunca antes se ha hecho. Cuando digo que sea el primero en hacerlo, me refiero a que no es una cosa que ya esté testada y entonces tienes que experimentar un montón, ¿no? Y entonces, pues, es muy difícil. Y hablabais antes del potencial que tienen las nuevas tecnologías, tiene un potencial como la demanda que puede generar el hecho de las redes sociales, de los dispositivos. Tú lo puedes hacer, hoy puedo estar haciendo una cosa, como yo he hecho en el Festival de Otoño de Madrid, para una persona que estaba en Cádiz y para otra persona que estaba en Buenos Aires. Entonces, para mí es un potencial enorme. Pero lo mismo que tiene un potencial enorme, también tiene un problema enorme, que es cómo se desengancha la gente. O sea, cómo tú tienes enganchada a una persona porque consumimos de otra manera, ¿no? Consumimos los contenidos de otra manera, entonces la gente se desengancha. La gente del teatro se desengancha y se duerme, lo que pasa es que no se puede ir del teatro por educación, o sea, no se va, ¿no? Pero con esto es muy complicado, ¿no? Nosotros vamos viendo que hay gente que lo disfruta muchísimo y que le encanta, y hay gente que no consigue conectar con ello, ¿no? Entonces necesitamos, sobre todo, y para mí la dificultad más potente es el tipo de espectador, tener claro a qué tipo de espectador llega esto. Yo creo que no podemos pretender llegarle a todo el mundo, creo que yo voy a ver a la zaranda y quiero que siga siendo la zaranda, haciendo la zaranda. Eso es una cosa que para mí es así y yo me lo quiero gozar de manera egoísta así, ¿no? Creo que nuestro público es otro, que lo tenemos que encontrar y que lo tenemos que mimar para que como decía antes, salga de ahí alucinando, ¿no? Que para mí siempre es la obsesión y es el objetivo. Pero ese público
tiene que querer tener una parte activa. ¿Me explico? O sea, no puede ser un público al uso pasivo, que no quiere hacer nada, que le pone nervioso porque no le va a gustar. Es obvio, no le va a gustar. Entonces, hay un punto donde creo que no es para todo el mundo. Y eso es una dificultad bastante grande. Muy bien, no sé si Ramón o José quiere añadir algo más a la cuestión de... Sí. Podría comentar que yo lo entiendo perfectamente. Yo pienso que hay una parte de todo lo que tú has contado que tiene que ver con la producción y distribución de espectáculos, que es la pesadilla de cualquier creador. En un momento determinado tú puedes tener ideas maravillosas, pero tú tienes que pagar facturas a final de mes. Y si no consigues que tu trabajo salga adelante y tenga continuidad, pues de alguna manera te sientes fracasado. Yo pienso que vivimos un poco en la paradoja de que si repasamos las obras que han sido más populares en cartelera y sobre los escenarios, en cualquier tiempo pasado no eran necesariamente las obras que ahora consideramos, o las puestas en escena que a fecha de hoy consideramos como históricas, como reveladoras, como que canalizaron una transformación en el arte teatral o artes escénicas. Es decir, son dos cosas diferentes. Lo que el público quiere en un momento determinado no es necesariamente lo que el público necesita. De conseguir que las dos cosas se unan, o sea, que convenzamos al público que tenemos delante de que eso es lo que tiene que ver para que las cosas cambien, para que eso sea una experiencia reveladora, inolvidable, eso es muy difícil. Es decir, porque tenemos que luchar con una serie de inercias, de convenciones teatrales, de atención dispersa del espectador que quiere estar en muchas cosas y no quiere comprometerse con nada. Entonces yo pienso que muchas veces conseguir eso es el reto. Decía Lepage en relación con la tecnología que, parafraseando a un músico, que el teatro no estaba muerto, pero que olía raro. Se refiere a un determinado tipo de teatro. Yo entiendo que se refiere a un determinado tipo de teatro demasiado anclado con algunas convenciones teatrales. El público, yo pienso que, excepto un grupo de mucha edad y nostálgico del teatro de texto, el público ya no quiere tener la cabeza metida dentro de la caja. No sé si esto se entiende. Quiere ver el teatro de manera que el teatro le lleve a cualquier sitio. No pueda anticipar lo que va a suceder en el instante siguiente. Y yo pienso que eso es lo más bonito que puede ofrecerle el teatro contemporáneo, por la vía que sea. Convertir una representación en algo único, inesperado, revelador. Yo cuando he hecho la mirada atrás como espectador, me quedo con aquellos espectáculos que yo vi en algún momento determinado y posiblemente no acabé de entender de todo cuando los veía. Eran cosas que me fascinaban, pero me incomodaban porque me estaban removiendo algo dentro. Provocaba que algunas piezas no encajaran. Cuando pasaba un tiempo, yo me montaba ya en mi cabeza el mapa de ese espectáculo y asumía, o creía yo que asumía desde mi perspectiva ese contenido difícil de digerir. Y en ese momento, ese espectáculo se volvía inolvidable para mí, porque me había movido como espectador de un sitio a otro. No sé si se entiende esto. Había hecho algún tipo de viaje interior a través de ese espectáculo. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia la primera vez que vi una grabación de La Zaranda. Después lo vi en vivo y se acrecentó, pero también con canto. Una serie de cosas que yo he visto que para mí me han marcado, que son mi memoria como espectador. Yo un poco todo lo que he visto después lo veo a través de esos filtros. Han condicionado. Pues yo pienso que un creador tiene que aspirar a conseguir eso y además poder pagar las facturas, que es lo más difícil. O sea, ser honesto con él mismo, con lo que quiere hacer y buscar ese difícil equilibrio con los recursos, pero tampoco aferrarse a las fórmulas seguras de teatro le va a garantizar llegar a final de mes. ¿Por qué? Porque muy sutilmente el público se va alejando de esa manera de verlo. Y si no tenemos a la gente joven en los teatros o en las experiencias teatrales o parateatrales que vamos generando, llegará un momento que no va a quedar nadie para ir al teatro. O sea, tampoco apostar por lo seguro, creo yo que es la vía, ¿no? Es solamente un hilo que nos da certeza. En cualquier caso, yo pienso que lo importante es que haya un ecosistema teatral sano, es decir, que haya gente haciendo cosas muy distintas y que tú como espectador te puedas mover por ella. Es cierto que nos dirigimos a un público, ¿no?, concreto, pero lo bonito es que el público pueda circular entre experiencias radicalmente distintas, porque hoy le apetece ver una obra clásica de texto y pasado mañana se puede meter en una experiencia virtual teatral. Y eso es bueno, porque va a ir mezclando, tomando. Esa contaminación siempre ha sido, pienso yo, el camino más fecundo a conseguir cosas, ¿no?
Yo creo que ahí también es interesante la visión que aportó Pasolini al diferenciar entre público y espectador, ¿no? El público como una masa a que se dirige algo, ¿no? Un poco como la frase de Café para todo el mundo, y espectador en el sentido en el que cada individuo de esa masa del público es capaz de recibir e interactuar y tener una experiencia personal que además puede ser compartida con el resto, ¿no? Esto quizá entiendo que lo pueda facilitar las tecnologías, pero que no es necesario únicamente que se aplique a través de formas tecnológicas, es decir, también se puede llevar a cabo con medios más artesanales, ¿no? Este tipo de relación. Y quizá aquí interesante, ¿no? Establecer, por lo que decía Rodrigo, o comenta también Ramón, ¿no? ¿Qué relación queremos tener con los espectadores, ¿no? Creo que esto también es un poco clave en el uso de estas tecnologías. Vamos a ir acercándonos ya al final de este encuentro, que por mí estoy encantado de seguir más tiempo aquí, pero como todos imagino que tenemos otros compromisos. Haciendo una última pregunta que voy a dirigir a José Antonio, en que el resto también podrá dar su opinión al respecto. Y es si esta forma escénica sigue siendo teatro o es otra cosa. Yo creo que toda la historia del teatro tiene que ver con redefinir sus propios límites. O sea, cuando yo decía, hay espectáculos que, bueno, que no han sido los más populares en su época, pero han pasado a la historia, normalmente los que pasan a la historia son los que amplían la definición de qué cosa es el teatro. Con lo cual yo pienso que los límites del teatro llegan hasta aquí y después llega un señor que de pronto le pega una patada a ese límite y lo lleva 2 metros más para allá y dice, esta es mi propuesta. Esto lo hace Fabre, pero esto lo hicieron todos. Desde Stanislavski en adelante todos han ido removiendo los límites de lo que se consideraba como teatro. Con lo cual yo pienso que no hay cosa más absurda que intentar encerrar la palabra teatro dentro de una definición clausurada, que no tenga posibilidad de seguir expandiéndose. La única clave que yo entiendo que define lo teatral es que somete la condición humana a través de la acción a escrutinio, por lo obvio que sea, me da igual. Lo que plantea sobre el escenario es alguna forma de conflicto. Y yo sé que esto puede generar disputas, ¿no? Y podemos decir, hay conflicto siempre. Bueno, yo quiero entender el concepto de conflicto en un sentido muy amplio. Incluso el hecho de que no haya conflicto ya es un conflicto para el espectador. Decía José Antonio Sánchez, que fue uno de mis maestros, ¿no? Que en una conferencia que vi hace algún tiempo a través de internet, que él no consideraba la experiencia teatral como una forma de conocimiento o el arte en general. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con él en eso. Yo pienso que las experiencias artísticas en general también son para nosotros una forma de abarcar el mundo. Es cierto que no es conocimiento científico, que solamente podemos mantenerlo quizás en el plano intersubjetivo, pero abordar esos espacios es el privilegio del arte. La ciencia no lo puede hacer, tenemos que hacerlo nosotros, con la pintura, con la música, con la escenificación, con los recursos que sean. Estamos ahí para reconocernos o conocernos mejor a través de esa experiencia. Entonces, todo lo que sirva para poner en contacto la sensibilidad, la piel del espectador con un artefacto artístico que lo devuelve a otro sitio, eso es interesante, por lo menos lo es para mí, ¿no? Si eso se va a llamar teatro o le van a querer cambiar el nombre, pues siempre hay etiquetas, ¿no? Estamos cambiando de etiquetas, pero para mí forman parte de la misma cosa. Es el mismo tejido fluido que se va transformando, adaptando otras formas, ¿no? Dependiendo del momento en que estemos, ¿no? Y eso es lo bonito, esa aventura es lo bonito. En el momento que pretendes crear una receta para hacer algo, yo pienso que ya te estás equivocando, porque lo que viene detrás ya funciona con otras claves. Ya te han visto algo parecido, ya están influidos por esa experiencia. Aunque tú quieras seguir los pasos de un creador, nunca vas a hacer lo mismo, vas a reinterpretar esas claves desde tu propia sensibilidad, ¿no? Los recursos nos sirven para alejarnos de nosotros, me refiero a los recursos tecnológicos, nos sirve quizás para alejarnos de nosotros mismos, de nuestros lugares comunes. Y ese viaje de ida y vuelta es interesante para el propio espectáculo, ¿no? Ya que no lo puedo hacer así porque se interpone un artefacto tecnológico, tengo que hacerlo de una manera distinta que nunca lo he hecho. Y esa es la aventura. Y eso implica siempre un riesgo como creador.
el riesgo de que el espectador me rechace, de que el público no quiera entrar en mi juego, ¿no? De que me dejen fuera de esa experiencia. Y es un riesgo económico, yo lo entiendo. Pero si no se hace y no se intenta hacer, como tú planteas, Rodrigo, como una experiencia de equipo, la gente se suma a lo que tú quieras que estés haciendo simplemente por la aventura de hacerlo, pues entonces nos quedaremos estancados en algún punto, ¿no? Estamos obligados de alguna manera a asumir ese reto, ¿no? Si queremos que el teatro o las artes escénicas sigan vivas, ¿no? Es una antorcha que va pasando de mano en mano y de nosotros depende que siga encendida o no. Nadie garantiza que tenga que seguir. Ha estado ahí siempre, ha acompañado a la condición humana desde que estábamos en las cavernas. Pero bueno, hay muchas opciones. Si a eso le llamamos teatro, lo llamamos de otra manera, para mí es irrelevante, de verdad. Lo importante es que conserven en su seno esa capacidad de cuestionarnos, de cuestionar nuestra experiencia, ¿no? Muy bien. Ramón o Rodrigo, ¿queréis aportar algo más sobre esto de si sigue siendo teatro? Y entramos casi por obligación en qué es teatro o qué no es teatro. Bueno, para mí, yo estoy, si no al 100%, al 99%, ¿de acuerdo? O sea, que para mí es teatro. O sea, me da, y me importa tres narices, además, que para determinadas personas no lo sea. Es que me da exactamente igual. O sea, me da lo mismo. O sea, yo sé lo que yo hago y es otro tipo de teatro. Lo mismo que puedo ir a ver una obra de Ramón Gázquez y de Cristian Alcalá, donde usen pantallas y donde tienen contenidos y donde entre un tío y te traiga una pizza y sigue siendo teatro. Y bueno, pues es que no me importa nada. O sea, no me importa nada que determinadas personas que tienen que ver más con el ámbito de, no sabría qué decir, sin enfadarme demasiado, vamos a dejarlo, discrepan. También les he escuchado decir que el microteatro no era teatro. También les he escuchado decir eso. Porque es que no le encuentro sentido a pelearme con algo así. Es como, bueno, fantástico, si no lo es para vosotros, pues que no lo sea, ¿no? ¿Quién es el que lo va a definir? ¿Ellos o nosotros? Yo no me preocupo en eso, yo me preocupo en no acotar, ¿no? En no cerrar, en no el teatro, ¿no? El teatro y el hombre y la evolución y el mundo están vivos y están o sea, en constante movimiento y evolución, y ya está. Y yo creo que uno tiene que saber envejecer bien. Básicamente creo que tiene que saber envejecer bien en todos los aspectos de la vida. Bueno, esa es mi opinión. Muy bien, gracias, Rodrigo. Pues, vale, venga, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Sedeño, me ha emocionado y también estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Rodrigo, pero sí quiero decir una cosa, sí que me parece que es un poco importante, por lo menos porque me toca de mi día a día, definir qué es el teatro, porque luego los estudiantes, hay alguien que diseña las asignaturas que se van a dar y luego estas cosas se quedan fuera. No pueden quedarse fuera. No se puede quedar fuera, entonces que no haya una distancia de lo que es necesario, o bueno, o pensamos que es necesario, o yo pienso que es necesario, o aquí estamos hablando y de repente no puede haber un espacio para que la gente reflexione sobre las nuevas tecnologías, el teatro y la interacción, porque claro, dicen que no es teatro, entonces sé que nos tiene que dar igual, los creadores nos tiene que dar igual que digan lo que quieran, o las instituciones que digan lo que quieran, aunque bueno, a lo mejor también nos den, yo qué sé, pero hay un punto en el que sí me gustaría como defender esta cosa, porque en mi día a día, cuando vienen los estudiantes y las estudiantes, sí que yo quisiera hacerles llegar que esto es teatro, que hay una posibilidad muy bonita, que estamos en un acontecimiento, y entonces sí que me gustaría que dijéramos que sí es teatro también, y que hay una posibilidad de hacer cosas con las tecnologías y con todas estas movidas. Y a ver, si ahora que aparece la nueva especialidad de dramaturgia en Málaga, pues mira, sería muy bonito que hubiese un espacio que sea pequeño, donde se pudiese trabajar estos conceptos y que Rodrigo venga a enseñarnos sus piezas y a enseñarnos su metodología, y sería una pasada para poder aprender. Yo encantado, ¿eh? Si se ha quedado alguna duda, yo para mí sí es teatro. Yo lo que quería decir, que no sé si al final me había explicado, iba a ser muy breve. Lo que quería decir, y yo estoy por supuesto dispuesto a escuchar, y las discrepancias, por supuesto. Para mí sí es teatro, sí, que quede claro. A lo que yo digo que me importa tres narices, esas ciertas opiniones o ciertas argumentaciones que tienen más que ver con personas o con colectivos que se les desmonta el chiringuito. Es tan simple como eso. Entonces, es que eso a mí es que me resbala. Y eso me resbala y me va a seguir resbalando siempre. Ahora, a escuchar, a argumentar, a discrepar, a lo que vosotros estáis diciendo, a lo que tú dices, oye,
los académicos, joder, pues estáis ahí los docentes, efectivamente, tenemos que saber cómo explicarlo, tenéis que saber cómo hacerlo, por supuesto. Rodrigo, yo hice la tesis sobre el teatro andaluz contemporáneo, me tocó hablar de la zaranda en adelante, de la cuadra en adelante, y entonces una de las conclusiones que yo saqué de esa tesis, después de hablar con diferentes creadores, cada uno de su generación y con su propio lenguaje, es de la necesidad urgente que había de que esos creadores estuvieran en contacto con los directores en proceso de formación. O sea, que las escuelas de arte dramático estuviesen abiertas a la práctica profesional contemporánea, no solamente al proceso de formación, sino a lo que estaba pasando aquí y ahora sobre los escenarios. ¿Cómo recoger eso en un programa académico? Sigue siendo un reto. Eso es imposible si los centros no tienen autonomía para gestionar sus programas. Es decir, si no somos realmente una facultad o parte de una universidad o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar administrativamente una serie de permisos para poder hacer cualquier actividad que vaya más allá de un cursillo. Estoy completamente de acuerdo con los dos, de verdad. Esto ha sido para mí un placer compartir este ratito con vosotros porque no hay tantos, ¿no? No hay tantos momentos valiosos para intercambiar ideas. Me encantaría que tú estuvieses colaborando con Ñofo en la Escuela de Arte Dramático, de la cual ya no formo parte como profesor, pero me siento vinculado emocionalmente y me preocupa mucho su futuro. Yo creo que la especialidad de dramaturgia puede ser una oportunidad para establecer un diálogo más abierto, para que las definiciones de la asignatura no sean rígidas y sobre todo para que desarrollemos una cosa muy difícil en nuestra profesión, que es el espíritu de colaboración entre gente que forma parte del mismo ámbito, pero también con gente de ámbitos distintos, artístico o no artístico, porque es imposible hacer esto que tú haces si no cuentas con gente del mundo de la tecnología, de las artes plásticas, del diseño, de otros lenguajes. Es decir, lo que yo he descubierto como profesor en el máster es que hace falta poner a trabajar juntos en proyectos y que hace falta empezar a preocuparse menos de las etiquetas, de los límites, de las fronteras y empezar a explorar juntos territorios que nos interesen. Y ahora tenéis la oportunidad de verdad de hacerlo, ¿no? Yo pienso que estamos en un momento muy interesante precisamente porque estamos tocando a fondo en muchos sentidos, ¿no? Y el arte, pues un pequeño flotador que nos mantiene la cabeza fuera de toda esa angustia, inseguridad, ¿no? Fragilidad que nos rodea, ¿no? Muy bien, José. También espero que la propuesta en la que tú formas parte como uno de los portavoces tenga éxito también, porque sería muy importante no solo para la ciudad de Málaga, que es donde justamente coincidimos en esta charla que estamos los cuatro, sino también para todo el territorio andaluz, nacional y, por qué no, en un momento dado, también internacional, ¿no? Que sea también un posible referente, ¿no? Para aglutinar y explorar pues, estas posibilidades y estos lenguajes. Ya por ir cerrando, esta charla es una pregunta que va dirigida a todos, pero bueno, estableceré un orden. Voy a empezar en este caso, por el más joven, que es Ramón Gázquez, ¿vale? Y pues quisiera que añadiera un poco cómo ha sido tu experiencia, qué destacarías de ella y qué futuro esperas o deseas para el teatro. Mi experiencia con este tipo de teatro, pues la verdad que es tensa, ¿eh? Y frustrante, pero bueno, es bonita. Y no voy a entrar mucho de lleno porque como no viene al caso, pero el futuro para el teatro espero que sea. Yo, mira, esto sí que lo he pensado durante este tiempo. Fíjate, yo creo que David, cuando leo acerca de la filosofía y del transhumanismo, el poshumanismo y estas cosas, que yo no soy filósofo, vamos, que leo estas cosas y me interesan mucho, pienso, a lo mejor el teatro se vivirá mucho porque será un encuentro donde esté todavía la carne pura, lo ritual, lo místico. No lo sé, es que no lo sé. No lo sé, me gustaría pensar en esto, quizás sí, en que esté pasando por una crisis, pero que luego, ¡boom! No lo sé, la verdad, que estas dos cuestiones, una no la quiero contestar y la otra no la sé. Gracias, Rafa, de verdad. Nada, con total libertad, Ramón. Bueno, pues traslado la pregunta, la misma, la experiencia y qué futuro panorama esperas o deseas, Rodrigo. Bueno, yo vuelvo a coincidir
con Ramón en una cosa que tampoco voy a entrar aquí a explayarme más, porque bueno, creo que ya lo hemos explicado y demás, ¿no? Para mí ha sido, está siendo, y espero que por muchos años sea, un viaje tan alucinante como agotador y frustrante. Entonces es un levantarse constantemente y caerse y levantarse y tal y cual. Entonces, bueno, pero ya está, esto es lo que hay, ¿no? Yo le veo futuro al teatro, por supuesto que se lo veo, porque para mí el teatro es el ser humano. O sea, el teatro no va a morir nunca porque morirá cuando el ser humano no exista, ¿no? Yo creo que es intrínseco a nosotros, las artes, la creatividad, y que es herramienta, además, herramienta para, bueno, para dejar de ser oprimidos, para denunciar, para todo lo que ya nosotros todos sabemos, hasta los espectadores incluso, para alivio, vale para todo. Entonces yo creo que insisto, el teatro es el mismo ser humano, ¿no? Aunque nos prohibiesen el teatro, nosotros seguiríamos haciendo representaciones a nuestros hijos y ahí en nuestras casas con los tales, algo seguiríamos haciendo, ¿no? Hay algo que yo creo que el ser humano tiene esa necesidad. Entonces, le veo mucho futuro. A los teatreros les veo un futuro muy chungo, yo incluido, y los que vienen detrás, no sé si peor, pero tiene una pinta fatal. Porque esto, como os he dicho antes, no le interesa a nadie más que a nosotros. Esto lo levantamos nosotros, lo soportamos nosotros y no puede seguir siendo así. Y hay una cosa que sí que me gustaría decir, a ver si a la gente de Málaga se escucha. Es que estamos muy fragmentados, muy desmembrados, o sea, las compañías, no hay conexión entre nosotros, no hay conexión con la gente de la SAD, no nos hablamos, no nos llevamos bien, no somos fuertes, no estamos siendo inteligentes, no estamos, como decía antes, no sé si era José Antonio, ¿no? Tenemos que unir fuerzas porque la creatividad es el mayor motor y la mayor fuerza y el mayor arma que tenemos. Y no hay manera. Cada compañía va por un sitio, va intentando sobrevivir como puede, ¿sabes? No conseguimos hacer piña, demandar e incluso apoderarnos de lo que creo que es nuestro y es de todo el mundo y es del público, ¿no? Pero para eso la gente de Málaga nos tenemos que poner las pilas, hablar los unos con otros, hacer encuentros como encuentros de verdad donde se pueda hablar claro, donde podamos realmente, no sé, como hermanarnos un poco. Sé que a lo mejor esto suena un poco idealista, pero bueno, aunque ya me voy haciendo mayor, que soy más mayor que Ramón, pero algo todavía de idealismo y de ingenuidad me parece que me queda y espero que no se me vaya nunca. Así que bueno, le veo futuro. Le veo futuro. Muchas gracias a todos. Me ha encantado estar aquí con vosotros y obviamente os he aprendido mucho y me gustaría repetir, aunque sea en petit comité, ¿vale? Muy bien, claro que sí. Y además, justamente aquí parece que hacemos un poquito de promoción de Málaga, pero bueno, que estamos aquí, ya mismo viene buen tiempo y a ver si es posible que nos tomemos una cervecita ahí en la playa, ¿no? Que es uno de los lujos sencillos que tenemos, ¿no? Bueno, José, pues la misma pregunta para ti, tu experiencia, que es bastante dilatada. ¿Y qué futuro? Voy a empezar por el final, lo del futuro, ¿no? Esas cosas, ¿no? Hay una serie, no sé si la habéis visto, que se llama Estación 11. Está en la HBO. No es nada del otro mundo. Está basado en una novela de Emily St. John's Mandel, que es de 2015. Y se ha llevado se ha convertido en serie en el 20. Pero está escrita en la novela en el 2015. Y habla de una pandemia que arrasa el mundo, acaba con 2/3 de la humanidad, y los que sobreviven de cualquier manera, ¿no? Entonces, la primera imagen de la serie, que fue por la que me enganchó, es que la cámara se va introduciendo en un teatro abandonado donde han crecido las plantas y se mueven los jabalíes. Sigue avanzando en ese paisaje maravilloso de fusión entre el teatro y la naturaleza, hasta que llega al escenario. En el escenario descubrimos el cadáver de un actor y el programa del Rey Lear, que es lo que estaba representando, que estaba en el patio de butacas. Entonces el arranque. Y lo que te va a contar, bueno, básicamente es la pandemia, los instantes antes de la pandemia, y cómo un grupo de actores sobreviven dentro de ese mundo. Y lo hacen básicamente con una unión de músicos, de actores, de bailarines que han creado una compañía itinerante y van en lo que ellos llaman el círculo, con coches tirados por caballos, coches normales, que ya no hay gasolina ni forma de conseguirla, se han hecho con animales que van tirando. Y el circuito es el lugar donde van haciendo las representaciones. Un aeropuerto, sitios seguros donde no los roban, no los matan, no los violan. Siempre son los mismos, no salen de ese circuito.
Entonces, como metáfora, me parece una metáfora pues, muy angustiosa, pero al mismo tiempo muy lúcida de lo que significa dedicarse a este tipo de cosas. Somos frágiles. Lo que hacemos es perfectamente inútil, pero muy resistente. ¿Por qué? Porque en el fondo los seres humanos necesitan lo que estamos haciendo. Necesitan esa pequeña llamita para que su vida tenga sentido más allá de comer, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras exista esa necesidad, vamos a ser de alguna manera necesarios. Y sí, es cierto, necesitamos desesperadamente saltar las tapias, porque son tapias mentales, y hablar unos con otros. Contactar. Si de algo me ha servido esta experiencia de jubilado de la plataforma por el Convento de la Trinidad, es para saltar un montón de tapias y hablar con gente con la que nunca había hablado. Me ha servido a mí para cambiar un montón de cosas porque me está poniendo y relacionar gente entre sí que no se relacionaban. Yo vivía en mi espacio cerrado y seguro de la Escuela de Arte Dramático. ¿Por qué? Porque me estaba implicando mucho con mis proyectos finales de carrera y tal. Veía la necesidad de asomarme, intentaba llevar a los alumnos a ver cosas interesantes, pero no deja de ser un determinado ecosistema concreto. Pero todos vivimos en pequeños ecosistemas y tenemos mucha dificultad para salir de ellos. Entonces este es el momento de intentar salir de ellos, establecer puentes y tirar todo en la misma dirección. Sin pensar que esto sea bueno para alguien en particular, es bueno para todos. Que esto se mueva, es bueno para todos, ¿no? No sé si estoy revelando algo que no deba a nivel político, pero en el encuentro último que tuve con un responsable político en relación con la plataforma, lo primero que decía es que si pensábamos que nos iban a dar un chaleco con llave en mano en el convento de la Trinidad, le digo, no, nadie quiere a título particular sacar un beneficio de esto, es para todos. Esto lo va a gestionar la Junta cuando salga, si es que sale. Pero para nada pensamos que alguien en particular se va a beneficiar de esto. Esto va a ser un sitio de paso para las compañías, para ver espectáculos y un espacio para generar ideas nuevas. Es que lo necesitamos. Necesitamos crear un punto de referencia que articule esto a nivel local, a nivel andaluz y a nivel nacional. Y si me apuras y la cosa va bien, a nivel internacional. Esto va a depender de la calidad de los trabajos y del empuje, pero hay muchísima energía creativa en Málaga. Hay gente muy buena que está haciendo cosas muy interesantes y que podría hacer muchas más cosas si se mantiene en ese impulso, ¿no? Si no nos frenamos, ¿no? Si superamos las diferencias y superamos los miedos. Y gracias, Rafa, pues yo creo que este es un punto que trabaja en la misma dirección de la que estamos hablando, ¿no? La necesidad del encuentro, de hablar, de sacar cosas, de compartir momentos, ¿no? De imaginar cosas que podamos hacer, ¿no? No, gracias a vosotros. Hablamos de cosas que son más particulares en Málaga, pero yo creo que son válidas también en otros lugares. Entiendo que la problemática, contacto que mantenemos con otros creadores y creadoras de otros lugares vienen a ser las mismas. Los errores o nuestras debilidades también suelen ser las mismas, falta también de hablar y de intercambiar ideas y de crear sinergia. Yo creo que esta charla es totalmente muy esclarecedora y seguramente muy grata pues, a todos aquellos creadores y creadoras escénicos de otros puntos y también a cualquier otro interesado o interesada en las artes escénicas, ¿no? Que se han hablado aquí cuestiones muy interesantes que habéis aportado muchísimo pues, a este mundo que tanto queremos, ¿no? Sin más, pues daros las gracias por vuestra participación desinteresada en esta aventura del colectivo de creadores y creadoras escénicos Corredor Mediterráneo, que ha apostado por este formato de entrevista llamada La Cremallera de los lunes, que esperamos y deseamos seguir emitiendo pues, el último lunes de cada mes, a partir de ya, que sepáis que sois los primeros los que estrenáis este formato y que pues, todo aquel interesado lo podrá ver a través de nuestros canales y si sigue interesado, le ha gustado y quiere estar atento a lo siguiente, pues me toca hacer un poquito de promo, ya saben, active la campanilla de suscripción y así pues le llega la notificación, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad, y quedamos en ese otro encuentro, a ser posible, en un chiringuito, una cervecita en la mano y con el solecito.
Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias, conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias.